Tu palabra, tu palabra está bendecida, oh Dios, que en esta noche, bendito Dios de los cielos, la gloria y el poder de Dios se pueda manifestar en cada corazón. Que hoy tú puedas restituir, Padre amado, Señor, nuestras vidas, puedas restituir cada área de nuestra vida, puedas restituir en la iglesia, en esta noche, poderoso Rey de los cielos. Señor, tú eres un Dios de restitución en el nombre de Jesús. Todo lo que hemos perdido, Señor del cielo, llámese como se llame, lo declaramos que será restituido. Dígale, Padre, yo sé que tú vas a restituir hoy mi familia. Vas a restituir mi hogar, vas a restituir mi matrimonio, vas a restituir el ministerio, vas a restituir la posición que abandoné, vas a restituirme en lo financiero, me vas a restituir la salud, Señor. Yo creo que hoy es una noche de restitución, Padre amado. Señor, por el poder de tu palabra, lo declaramos en esta noche y lo creemos por el poder de la palabra, Señor de los cielos. Hoy tú vas a restituir los dones, Señor, que tal vez los dejé dormir. Vas a restituir hoy, Señor de la gloria, una vida espiritual, Señor, transparente, delante de tu presencia, oh Dios. Vas a restituirme, Señor de la gloria, en ese negocio, Señor, que yo monté, Señor, pero que no se dieron las cosas. Yo creo que me vas a restituir. Yo creo que me vas a volver a restituir de aquel empleo donde estaba y me sacaron injustamente. Hoy me vas a restituir, Padre, en el nombre de Jesús, porque dice la palabra que todo lo que comió la oruga, el saltón, el revueltón, mi gran ejército que mandé contra vosotros, los restituiré al doble en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que la gloria de esta casa será restituida al doble en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien lo cree en esta noche? Aleluya. Dígale allá a su hermano con todo respeto: tienes cara de que te van a restituir lo que has perdido. En el nombre de Jesús. Y quiero predicar bajo el tema: el poder de la restitución de Dios para sus hijos. El poder de la restitución de Dios para sus hijos. Y es importante cuando nosotros examinamos esta palabra, especialmente este verso 12, está hablando, amados hermanos, cuando el pueblo de Judá, de Israel especialmente, fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años de cautiverio. Ahora, y me llama la atención, amados hermanos, el por qué este pueblo de Israel fue llevado cautivo 70 años a Babilonia, después de haber visto las manifestaciones de Dios, después de haber visto la gloria de Dios, la bendición de Dios. Y este pueblo, amados hermanos, fue llevado cautivo. Encontré en la Biblia 4 razones, quiero dárselas simplemente para que las tenga presente, el por qué este pueblo de Israel fue llevado cautivo esos 70 años. Y lo primero que llevó a este pueblo a la cautividad, aunque Dios les había advertido que si ellos se iban atrás de otros dioses paganos, Dios los iba a castigar, amados hermanos, iban a ser exiliados por 70 años allá en Babilonia. Iban a estar esclavos, sumergidos en el dolor, en la angustia, en la depresión y en la soledad allá en ese lugar. Y lo primero que el pueblo hizo, amados hermanos, es que la idolatría constante y la rebelión contra Dios, esto llevó al pueblo de Israel. Ellos fueron idólatras constantemente y se rebeldizaron en contra de lo que Dios les había dicho. A lo largo de las generaciones, el pueblo de Judá se volvió a otros dioses como a Baal, Astarte y a Moloc.
Es decir, que este pueblo se fue a adorar a estos dioses que habían ahí en la tierra en ese tiempo, encendiendo inciensos a dioses falsos, levantando ídolos en los lugares altos y practicaban incluso sacrificios humanos. Es decir, que cuando el hombre no tiene a Dios gobernando en su corazón o en su voluntad, quien lo domina, amados hermanos, es el enemigo, es el otro. Si Dios no te está gobernando, si Dios no me está gobernando, ¿quién diablo me está gobernando a mí? ¿Aló? ¿Alguien está aquí? Porque si al hombre no lo gobierna Dios, lo gobierna el enemigo, lo gobierna su yo, amados hermanos. Ahora, Jeremías capítulo 25, verso 6 y 7, vamos a leerlo. Jeremías capítulos 25, versos 6 y 7. Mira lo que dice la Biblia. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré el mal. Verso que sigue. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Es decir, que era un pueblo obstinado y terco ante los principios que Dios había establecido. Número dos, este pueblo, la desobediencia a los profetas, amados hermanos, y el enturdecimiento del corazón. Es decir, que aunque este pueblo estaba por una vía equivocada, por un camino equivocado, habían profetas todavía que Dios les hablaba a los profetas y los profetas les hablaban a ellos, pero ellos tenían en poco la palabra profética que venía de parte de Dios, y lo que hacían era burlarse de aquellos profetas y perseguir a los profetas que en ese tiempo estaban de turno. Había un endurecimiento en el corazón de este pueblo. Ahora Dios envió a muchos profetas, ejemplo, a Jeremías, a Isaías y al profeta Habacuc, advirtiendo que si no se arrepentían, vendría juicio sobre ellos. En lugar de escuchar, se burlaban, perseguían o ignoraban a los profetas. Esto estaba pasando, y posiblemente hoy en medio de la iglesia del Señor también no estamos tan lejos, que muchos de nosotros estamos ignorando la palabra del Señor. Muchos de nosotros estamos tomando nuestras propias decisiones de acuerdo a lo que yo creo que tal vez así es, mas no conforme lo que la palabra de Dios establece, amados hermanos. Y usted tiene que entender que la idea de Satanás hoy no es sacar la gente de la iglesia. La idea de Satanás en este tiempo es tener la gente dentro de la iglesia con un corazón endurecido, amados hermanos, para que no entienda la palabra y se arrepienta y se convierta y tenga la oportunidad de ser salvo por el Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 15 y 16, por favor. Simplemente estoy haciendo la introducción. Mira lo que dice la Biblia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 15 y 16. Le basta a tal persona, le basta a tal persona ahora mismo. 36. Aleluya. Ya, ok. 36, 15 y 16. Ok, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo
y de su habitación. Es decir, que aunque el pueblo le había dado la espalda al Señor, el Señor constantemente les estaba mandando palabra para que ellos cambiaran la mala actitud que habían desarrollado. Verso 16, por favor. Mas ellos hacían ¿qué? Escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de ¿quién? De Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Llegará un momento, amados hermanos, que ya no habrá ¿qué? Remedio. Dios nos hablará, dice la Biblia, que Dios, habiéndonos hablado de muchas maneras, ahora manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan de su mala conducta y comportamiento, amado hermano. Número 3, estos campeones profanaron el día de reposo y los años sabáticos. Durante 490 años el pueblo no guardó, oye, el año sabático, según lo que dice Levíticos capítulo 25 del 1 al 7, que era un año de reposo para la tierra. Es decir, que cada 7 años Dios había establecido que el pueblo debía de sembrar, amados hermanos, en 7 años, pero cuando llegara el 7º año debían de dejar de descansar la tierra. Nadie sembraba, nadie araba ni nada de eso, pero el pueblo hizo caso omiso a lo que el Señor le había dicho. Y esto los llevó a ellos, amados hermanos, es decir, 490 años estuvo el pueblo sin guardar los principios, los mandamientos de Dios, o el año sabático. Ahora, por cada 7 años que no descansaron la tierra, Dios los envió al exilio por 70 años. Es decir, lo mismo que le pasó a la primera generación, porque aquí está hablando de la segunda generación que adentró a la tierra prometida. La primera generación, amados hermanos, llegaron al desierto y estaban 11 días ahí a la de entrada. Y como ellos desobedecieron, les tardó 40 años vagando sobre el desierto. Un año, amados hermanos, por cada día que ellos desobedecieron al Señor. Ahora, ¿qué dice segundo libro de Crónicas 36, verso 21? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de sus días de reposo, reposó por todo el tiempo de la desolación, hasta que los cumpliesen los 70 años. Y el último principio por la cual fueron allá fue la corrupción de los líderes espirituales y de los políticos. Entonces, los líderes espirituales que enseñaban la ley en ese tiempo se corrompieron, y también los políticos, los gobernantes, se corrompieron delante de la presencia del Señor. Los reyes y sacerdotes eran corruptos, injustos, y guiaban al pueblo al pecado. Los templos eran profanados, la justicia era torcida, según lo que dice Ezequiel capítulo 8. Describe cómo los líderes endurecieron sus oídos, cómo los líderes, introducieron ídolos en el mismo templo donde adoraban y glorificaban al Señor. Entonces, estos 4 principios hizo que el pueblo fuera allá al exilio en Babilonia, y tuvieron 70 años siendo que soyugados. Ahora, permítame leerle algo aquí muy importante. Este versículo es una poderosa declaración profética de Dios para el pueblo de Israel, que los iba a restituir y a restaurar el doble. Es decir, que Dios, amados hermanos, es un Dios de misericordia. Aunque el pueblo se rebeló en contra de Dios, Dios promete restaurar este pueblo. Por eso es que dice Lamentaciones capítulo 3, verso 22 en adelante, que cada mañana son nuevas las misericordias del Señor, que por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque nunca
decayeron. Ahora, todos en algún momento hemos experimentado, amado hermano, pérdidas espirituales, familiares, emocionales o materiales. Aleluya. Hay quienes han perdido la pasión por Dios. Otros han visto, aleluya, quebrarse, otros han visto quebrar su familia. Muchos han visto desmoronarse sus negocios, sus finanzas. Lo cierto es que el enemigo ha venido como dice Juan capítulo 10, verso 10, que Satanás vino a hurtar, vino a robar, a matar y a destruir. Pero la buena noticia es que Dios no solo restaura lo que se perdió, sino que lo devuelve multiplicado. El profeta Zacarías profetizó a un pueblo que había pasado por el exilio en Babilonia 70 años y estaba regresando a su tierra y se sentían derrotados, fracasados, perdidos, aleluya, resignados, pero Dios les aseguraba que restauraría lo que habían perdido, incluso que Él se los restauraría al doble. Ahora, la restitución es una respuesta divina a los ataques del enemigo, pero también una recompensa para los que, oye, no han perdido la fe en medio de las pruebas que han tenido que pasar. Ahora, lo que tenemos que entender es que creo que todos nosotros en un momento dado hemos perdido cosas, amados hermanos, y cuando no hemos tenido la madurez espiritual para asimilar aquello que hemos perdido o que se nos ha ido de las manos, muchos de nosotros nos hemos desmotivado, nos hemos desanimado, desalentado por aquello que se nos ha ido de las manos, amado hermano. Pero permítame decirle en esta preciosa noche algo muy poderoso, amados hermanos, que usted y yo tenemos que entender en esta noche, que nada de lo que tenemos es de nosotros. Todo lo que usted y yo tenemos es prestado, es del Señor. Cuando usted y yo leemos Job capítulo 11, verso 41, dice la palabra, porque ¿quién me dio a mí primero para que yo restituya? Si todo lo que hay en el cielo, en la tierra, es de Jehová, ¿de los qué? De los ejércitos, amados hermanos. Ahora, el apóstol Pablo también nos dice allá en primera carta de Timoteo capítulo 6, versículo 8 en adelante. Pablo dice, nada trajimos a este mundo y sin duda nada sacaremos, amados hermanos. Entonces, ¿cómo podemos asimilar las pérdidas que hemos tenido? Hemos perdido matrimonios, amado hermano, hemos perdido familias, hemos perdido negocios, tal vez hemos perdido viajes, aleluya, hemos perdido muchas cosas, tal vez entre comillas, amados hermanos. Pero nada lo que tú has perdido, aleluya, valga la redundancia, es perdido. En Dios no hay pérdida, en Dios hay multiplicación. En Dios no hay pérdida, amados hermanos. Por lo tanto, si perdiste tu casa, tranquilo, tranquila, Dios te la va a entregar multiplicada. Perdiste una de una planta, te va a entregar una de dos plantas. A su nombre sea la gloria en esta noche. ¿Y sabe por qué Dios lo va a hacer? Porque Él lo prometió, lo ha prometido. Te voy a restituir al doble lo que tú has perdido. Aleluya. Alguien está pensando, pastor, mi marido se fue, me van a dar dos. No, yo no he dicho eso, no se me adelante. Venga aquí. Escuche. Ahora, la restitución es una respuesta divina a los ataques del enemigo, pero también una recompensa para los que no han perdido la fe en medio de la ¿qué? De la prueba. Entonces son restituidos aquellos que a pesar de lo que han perdido todavía siguen en pie, creyéndole al Señor, clamándole al Señor, amados hermanos. Ahora, hoy veremos cómo Dios quiere restituirte en tres áreas claves de tu vida. Hay tres áreas claves en las cuales Dios le va a restituir y me va a restituir. Número uno, en lo espiritual. Lo primero que Dios quiere restituirnos es en lo que, en lo espiritual. Número dos, en lo familiar.
Número 3, en lo empresarial y en lo económico. Dios nos quiere restituir en esas 3 áreas, amados hermanos. Ahora, permítame decirle, ya estudiamos cada uno cómo Dios lo va a hacer. Ahora, no importa cuánto perdiste, ni cómo lo perdiste. Si vuelves a la fortaleza, a Dios, Él promete devolverte el doble. Entonces, ¿qué dice Santiago 4:8? Acercaos a mí, aleluya, acercaos a Dios y Él se acercará. ¿A quién? A vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros ¿qué? Vuestros corazones. Entonces, el pueblo que estaba cautivo, que salió de la cautividad, ellos tenían que acercarse al Señor, amados hermanos, en arrepentimiento. Es decir, para que Dios traiga una restitución a su vida en algunas áreas en las cuales usted y yo hemos sufrido pérdidas. El primer principio que tenemos que desarrollar es arrepiéntete y vuelve al primer amor. Aló. Sin arrepentimiento no hay restitución de lo que tú hayas perdido. ¿Qué dice Apocalipsis 2:4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelabro de su lugar. Entonces lo primero que tengo que hacer es arrepentirme y volver al primer amor. Es decir, la iglesia, muchos de nosotros hemos perdido esa pasión por el Señor. Y Dios nos está llamando en este tiempo que volvamos a la pasión, volvamos a enamorarnos del Señor, volvamos a enamorarnos, amados hermanos, del servicio al Señor. Aleluya. Le hago una pregunta en esta noche. Aquellos que servimos a Dios, si tú sirves a Dios con pasión, con entrega, con entereza, con fervor, o lo servimos simplemente, aleluya, por llenar un espacio, amados hermanos, pues te tengo una mala noticia, que si tú estás sirviendo a Dios simplemente por llenar un espacio, te quedarás sin la recompensa, porque sabe que dice la Biblia. La Biblia dice que mi servicio al Señor tiene que producir un deleite. El Salmo 37 dice, deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu ¿qué? De tu corazón. Salmo 34, 5 o 10, 4 me parece que es, 37, 4. Ahora, volver a ese primer amor, amados hermanos. Número 2, cuando tú vuelves al primer amor, que Dios te restaura, aleluya, porque muchos de nosotros hemos perdido, amados hermanos, el ascenso espiritual que estábamos. Aló, alguien está aquí. Hemos perdido ese ascenso espiritual, amados hermanos. ¿Y por qué lo hemos perdido? Porque tal vez nos hemos descuidado y nos hemos entretenido en otras cosas, amado hermano. Mucha gente, aleluya, ha perdido el ascenso espiritual. Cuando Pablo dice que yo no puedo perder el ascenso espiritual, sino que yo tengo que ir de gloria en gloria. Todos los días tengo que ir en gloria en gloria. Eso dice la palabra del Señor. Pero hay unos que hemos perdido ese ascenso. Hoy estamos desanimados, estamos desalentados, amados hermanos, y ya no fluimos como fluíamos antes. Antes fluíamos en la palabra profética, palabra de ciencia, revelación, en los dones, en las sanidades, en las liberaciones. Pero hoy, amados hermanos, estamos un poco secos por dentro, porque hemos perdido el ascenso espiritual. Pero la buena noticia es que Dios te va a volver a restituir en la posición donde Él te tenía antes. Hablando espiritualmente. Número 2, tienes que restaurar el altar caído. El pueblo tenía que salir de allí, de ahí de Babilonia, arrepentirse por lo que ellos hicieron, pero tenían que venir a reconstruir. Oye, el altar que estaba en ruinas, estaba en miseria, no había adoración, no había sacrificio, amados hermanos. Miren lo que dice la Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová
que estaba ¿en qué? En ruina. La pregunta es, ¿cómo está su altar? ¿Cómo está mi altar hoy? Y cuando hablo de altar, no hablo de algo físico, hablo de su corazón con Dios, porque su altar es el corazón para Dios. Y número 3, cuando hay un arrepentimiento, el altar está reconstruido. Aleluya. Que hay conexión, porque el altar en la antigüedad representaba conexión directa. Por eso la mayoría de los hombres de Dios, lo que es Abraham, Jacob, Moisés, la mayoría de Elías, la mayoría de estos hombres, cuando levantaban un altar, ahí en el altar Dios se comunicaba con ellos, amados hermanos. El altar representa entonces conexión. Y si tu altar está en ruinas, amados hermanos, está apagado, entonces no hay una conexión con Dios. Si tu altar está lleno de cenizas, no hay una conexión con Dios. Por lo tanto, Dios no te puede restituir y no me puede restituir. Número 3, el pueblo tenía que buscar al Señor con todo su corazón, amados hermanos. ¿Qué dice Jeremías capítulo 29, verso 10? Dice la palabra, aleluya. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Es decir, que el pueblo, mientras estaba allá cautivo, se había olvidado de las promesas que el Señor le había hecho. Mire, hay gente que cuando se desconecta de Dios, se olvida de lo que Dios le ha prometido, amados hermanos. Cuando usted tiene presente lo que Dios le ha prometido, yo le voy 1000 a 1, que aunque vengan situaciones difíciles, usted no se desanimará tan fácilmente, amados hermanos. Pero cuando usted se desconecta de Dios, aleluya, y se deja absorber por las circunstancias, aleluya, difíciles que tal vez puede estar pasando, a veces uno se desconecta de las promesas de Dios y deja de creer en las promesas. Nunca deje de creer en lo que Dios le ha prometido, amados hermanos. Dios le ha prometido que va a restaurar su familia, aunque usted vea todo lo contrario. No deje de creer. Dios ha dicho que usted es cabeza, aunque hoy se vea en la cola. No deje de creer que un día Dios lo tendrá delante. Dios ha dicho que lo va a usar como un profeta, como un maestro. Aleluya. Aunque hoy muchos no lo califiquen como lo que Dios dice. Tranquilo, tranquila, que no es el hombre el que nos califica, es Dios que te califica. Y Dios te calificó desde antes de la fundación del mundo para que tú seas un ministro o una ministra del evangelio del reino. Lo que vengo a decirle hoy a alguien es que en medio de lo que tú has perdido, Dios va a volver a despertar la buena palabra, lo que Él te ha venido hablando, aleluya, los sueños que Dios te daba, las revelaciones que Dios te daba, que tal vez hoy, aleluya, es una ausencia, la vas a volver a tener. No. Yo vine a profetizar en esta noche que vas a volver a tener las visiones, los sueños y las revelaciones que Dios te daba antes. ¿Y sabe por qué Dios lo va a hacer? Porque Dios te va a volver a restituir. Porque lo que Dios comienza, Dios no lo deja inconcluso. Dios lo termina, dice la palabra del Señor. Ahora, porque así dijo el Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, claro que sí, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlo volver a donde, al lugar que antes estaban posicionados. Aleluya. ¿Y por qué Dios lo va a hacer? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos, oye, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis, amado hermano. Aunque nosotros estemos haciendo cosas incorrectas que desagradan a Dios, Dios todavía tiene pensamientos de bien con usted y conmigo. Aleluya. Dios no ha cambiado el pensamiento de lo que Él dijo que iba a hacer con usted y con su familia. Todavía está palpante.
Ahora, número 12, verso 12, perdón. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Aleluya. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, amados hermanos. Qué bendición, aleluya, que aunque estemos desconectados del Señor, el Señor nos está dando todavía un tiempo donde tú y yo volvamos a buscarle como le buscábamos antes. Le buscábamos por la mañana, a mediodía, por la noche, en oración, en ayuno, en ruegos, en súplicas, amados hermanos. Nuestra vida giraba en base del Señor. La pregunta en esta noche es: ¿tu vida está girando en base del Señor? ¿O en qué está girando tu vida? ¿En las preocupaciones, en las situaciones difíciles? ¿En qué está girando tu vida? Tu vida tiene que girar en base del Señor, amados hermanos. Ahora Dios también les promete a ellos y nos promete a nosotros, amados hermanos, que va a restituir, va a traer una restitución familiar. Aleluya. Y Dios va a sanar, oye, tu familia, y va a unir, oye, y une y devuelve. En pocas palabras, lo que vengo a decirle a alguien, que esa familia que estaba en división, que el esposo por un lado, la esposa por otro lado, los hijos por otro lado, si hoy tú y yo nos arrepentimos, si hoy tú y yo, aleluya, restauramos el altar, oye, y buscamos a Dios de corazón, Dios puede volver a restaurar tu familia, amados hermanos. ¿Y por qué Dios lo va a hacer? Mire lo que dice aquí: el enemigo ha atacado los hogares y está atacando los hogares. Separaciones, heridas, maldiciones generacionales, maltratos físicos, abandono e infidelidad. Está pasando en muchos hogares esta situación. Aleluya. Pero Dios es especialista en restaurar familias, aleluya, y unirlas. ¿Qué dice el Salmo capítulo 68, verso 5? Dios es padre de huérfanos, defensor de viudas es Dios, aleluya. En su santa morada, Dios hace habitar en familia, aleluya, a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitarán en tierra que seca. Entonces lo que Dios me está diciendo es que Él, amados hermanos, va a restaurar. Oye, Dios hace habitar en familia. Mi familia que estaba desunida, que eran desunidos el uno por allá, Dios lo va a unir. Oye, a los desamparados, y los saca a los cautivos, los que están cautivos, porque muchos tenemos familias que están en cautividad, que están en la droga, que están en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo, están en tantas cosas ahí cautivas. Dios está diciendo que Él lo va a romper esas cadenas y esas ataduras, y los va a traer ¿a qué? A prosperidad. Y más los rebeldes habitarán en tierra que seca. Ahora, clave para la restitución de la familia. Si usted y yo queremos que nuestra familia sea restituida, restituida, todo lo que hayamos perdido en nuestra familia, entonces necesitamos estos tres principios, colocarlos por obra para que Dios empiece a funcionar. Ahora, número uno, tienes que estar dispuesto a perdonar y a soltar el pasado de lo que haya pasado en tu familia. Tienes que estar dispuesto a perdonar a ese esposo. Si ese esposo te falló, esa esposa te falló, esos hijos te fallaron, tienes que estar dispuesto a perdonarlos. Tal vez te defraudaron porque no era lo que tú estabas esperando. Tú querías que tu hija saliera, aleluya, a los 18 años de la casa, casada, aleluya, con un buen partido, pero fue todo lo contrario. Tú querías que tu hijo también saliera de tu casa casado con una buena muchacha, pero fue todo lo contrario, y eso hirió tu corazón y eso te ha defraudado. Aleluya. Tú necesitas entonces perdonar y dejar de estar machacando. Usted le está pasando lo que le está pasando con X pareja porque usted no me obedeció. Lleve para que chupe. No. Aló, alguien está aquí. Porque a veces nosotros como padres, aleluya, somos pulladores.
Pero por más que usted puye lo que esté pasando su hijo o su hija con X pareja, ya la puya ya sobra. Lo que hay que hacer, amados hermanos, es volvernos al Señor para que Dios en su misericordia los pueda atraer a ellos dos y se puedan convertir a Cristo y la situación pueda cambiar. Ahora, ¿qué dice Colosenses capítulo 3, 13? Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo que vosotros. Usted quiere ver su familia restaurada, tiene que ser el sacrificio, tiene que perdonar todo lo que haya pasado en su familia. A veces sabemos familia resentidas, amados hermanos, la mujer resentida con el marido, aunque conviven juntos, los hijos resentidos con los padres, aunque viven en el mismo techo, el marido resentido con los hijos, aleluya. Y no, tenemos que sacar ese resentimiento y perdonarnos, amarnos, amados hermanos. Todos en un momento hemos cometido errores, o si no, levante la mano el que no cometió un error hoy para que Jehová se la moche. ¿O no? Todos hemos cometido errores. Entonces tenemos derecho a perdonar. Número 2. Número 1, tiene que perdonar y soltar ¿qué? El pasado. Número 2, orar e interceder por tu familia. Orar e interceder por tu familia. No se puede cansar, amado hermano. No nos podemos cansar de orar por nuestra familia. No importa si oró ayer y no pasó nada, siga orando. No importa si oró y no pasó nada, siga orando. Aleluya. Porque llega el momento donde usted verá la restauración, la restitución de Dios. Ese hijo desobediente, rebelde, aleluya, cuando de un momento a otro le dice, mamá, papá, yo quiero ir con usted a la iglesia. No le haya decir, usted se enloqueció, no. Amén, plánchele la camisa, nos vamos ya para la iglesia. Y si no hay culto, si es un día lunes y no hay culto, me llama que yo celebro ese culto. Aló, es un alma. No deje de creer. Hechos capítulo 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, amados hermanos. Martíllele ese texto bíblico al diablo cuando usted vea todo lo contrario de sus hijos, de su esposo. Martílleselo, diablo mentiroso, aunque hoy están desordenados, están por el camino equivocado, pero Dios no se ha equivocado. Se equivocaron ellos, pero Dios no se ha equivocado. Y Dios me dice, esa promesa es mía, que yo crea en el Señor Jesucristo y toda mi casa será salva para el Señor. Ahora, y número 3, pon a Cristo como fundamento de tu hogar. Pon a Cristo como fundamento ¿de qué? De tu hogar, amados hermanos. ¿Qué dice Josué capítulo 24, 15? Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová, amados hermanos. Josué nos enseña, amados hermanos, cómo él colocó al Señor como fundamento en su casa. Josué no le preguntó a su esposa, mami, ¿usted quiere servir al Señor? Hijos, ¿ustedes quieren servir al Señor? No. ¿Sabe cómo Josué impactó a su familia para servir al Señor? Con su conducta y su comportamiento. Josué era un hombre conquistador, pero lo primero que Josué conquistó antes de conquistar a Jericó fue su familia, amados hermanos. Hoy nosotros queremos conquistar al mundo, ir para otras naciones a llevar el mensaje, la palabra, pero no hemos conquistado a nuestra familia. Queremos conquistar a otros y no hemos conquistado a los que están en la casa. No falta el que está diciendo, pastor, yo les he predicado,
pero esa gente es más dura que cabeza de árabe. Aló. No, amado hermano, no se rinda ante la palabra. Aleluya, ante la perseverancia de la palabra. No hay ningún hombre que se rinda, que se resista ante la predicación de la palabra de Cristo. Por muy malo que sea, llega el momento preciso donde la palabra adentra, penetra. Recuerde que la palabra es como espada de dos filos que penetra lo más profundo del corazón y parte el alma y los pensamientos y discierne las intenciones de los pensamientos. Y número 3, el Señor quiere restaurarle o restituir en lo empresarial, en lo económico. Porque estas 3 áreas, amados hermanos, son las que más el enemigo nos toca. El área espiritual, el área familiar y el área financiero, amados hermanos. Eso no nos deja avanzar porque estamos más preocupados por lo que nos falta que por lo que Dios nos puede dar. Ahora, ¿cómo Dios quiere restaurar estas áreas? Dios puede restaurar lo perdido. Zacarías 9 muestra cómo Dios no solo promete libertad, sino doble protección. Muchos han perdido negocios, sueños, oportunidades, trabajos, pero Dios dice, te devolveré el doble. La clave para la restitución empresarial. Número 1, obedecer principios del reino, ser íntegros, sembrar con diligencia. ¿Qué dice Lucas capítulo 16:10? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora, Dios bendice lo que tiene propósito. Deuteronomios 8:18 dice, Él te da el poder para hacer las riquezas. Ahora, reprende el devorador con tu obediencia. Es decir, si tú estás viendo que nos está pasando como el pueblo de Israel allá en Ageo capítulo 1, porque el pueblo cuando sale, el pueblo se preocupa por artesanar sus casas, por trabajar, por sembrar. Y el Señor les dice, ustedes siembran mucho, pero recogen pocos. Ustedes guardan y eso se les dispersa como en un soplo. Y el Señor les dice, porque ustedes dejaron mi casa a un lado y se preocuparon por la de ustedes. Aleluya. Por eso se cerró los cielos, por eso vino tantas situaciones, porque no honraron a quién, al Señor. Ahora, nosotros reprendemos al devorador. Satanás, te reprendo, suelta mi finanza, suelta esto, suelta lo otro. Y está muy bien, pero le hago una pregunta. Usted y yo somos obedientes, aleluya, con lo que a Dios le pertenece. Aló, alguien está aquí, colocaron serio, yo nunca hablo de esto. Pero Dios me ha inquietado hablar de esto, amado hermano, porque el problema de nosotros es que muchas veces nosotros nos bendice, pero nosotros no le damos a Dios lo que es de Dios. Y cuando usted y yo no le damos a Dios lo que le pertenece a Dios, el devorador tiene un derecho legal para robarse el producido. ¿Se acuerda que el domingo estuvimos hablando sobre la legalidad del reino? Que cuando usted va a orar, está el Padre, está el acusador y está el acusado. Y usted ora por finanzas o por alguna cosa y usted está fallando. Usted le dice, Señor, te pido que me bendiga, Señor, tengo esta necesidad. Y el acusador le dice, Señor, no es digno de que usted lo bendiga. Él no diezma, él no ofrenda. A él le prestaron, pero él no paga, es mala paga. Por lo tanto, no puede prosperar financieramente. Aló, entonces bíblico, léase Zacarías capítulo 3, ahorita no, lo lee en la casa. Que tenemos un acusador de todas las cosas incorrectas que usted y yo hacemos. Cuando nos presentamos a orar,
que no hemos tomado la decisión de arrepentirnos y apartarnos, el enemigo está pronto para acusarnos y detener la bendición de Dios. Lea conmigo Malaquías capítulo 3, versículo 10 y 11. ¿Qué dice la palabra? Malaquías capítulo 3, verso 10 y 11. Trae todos los diezmos al alfolí. Alguien está diciendo, pastor, eso fue en la ley de Moisés. Yo le tengo una mala noticia. El diezmo no es de la ley, ni de la gracia. El diezmo es por revelación. La Biblia dice en Génesis que 450 años antes de la ley, Abraham diezmó al Señor. Y no había ley en ese tiempo. Entonces, el diezmo es por la ¿qué? Por revelación de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probame ahora en esto, dice quién, Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre qué abunde. Verso 11. Reprenderé. ¿Quién es el que reprende al devorador? El Señor. Cuando usted y yo diezmamos y ofrendamos. Reprenderé también por vosotros. ¿A quién? Al devorador. Y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice quién? Jehová de los ejércitos. Deme el verso 12 para rematar ahí, para que oremos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra que deseable, dice Jehová de los que, de los ejércitos, amados hermanos. Entonces, yo quiero que Dios me restituya en lo financiero, entonces yo tengo que cumplir al Señor. Quiero que Dios restituya a mi familia, yo tengo que ¿qué? Perdonar y olvidar al pasado. Quiero que Dios me restituya en lo espiritual, entonces tengo que arrepentirme y volver al Señor. Colóquese de pie.